pasó desde niño es escuchar voces y me aparecían nubes brillantes con las cuales he podido hablar y después lo que me sucedió con el tiempo, me aparecieron personas que habían fallecido y yo siempre que me aparece alguna persona que falleció empiezo a temblar y bueno, y hablo con ella, me pareció algo natural desde niño, ¿no? Pero después, a medida que fui creciendo, me di cuenta de que no es así, de que es bastante complicado eh, y que a muchas personas les sucede en este mundo, ¿no? Pero yo tuve experiencias muy fuertes y muy obvias con respecto a personas que han fallecido, los pude ver, me han pedido cosas, así que te cuento algún detalle si Sí, querés sí, de escuchar. favor, la que más te haya llamado la atención, Alfa. Debe haber sido hace 15 años atrás, eh, estaba durmiendo y, y de repente empecé a temblar, salí del sueño, abrí los ojos y había una persona parada y que dijo de la siguiente forma, ¿no? Lo reconocí porque era el papá de un amigo que había fallecido hace como 2 o 3 meses y me dijo: Alfa, necesito que le des una cadenita y una cruz a mi hijo Diego y decirle que yo lo voy a ayudar en todo y que no me moleste. Textuales palabras, yo estoy en un estado fuerte de tensión, tiembla mi cuerpo, no sé por qué razón, pero no es miedo en sí. Y después desapareció y prendí la luz y agarré una virome y anoté para no olvidar. A este amigo se le había muerto el padre hace como 2 o 3 meses de esta experiencia mía, anterior por supuesto, y bueno, yo escribí en un papel lo que me había pedido, que le dé una cadenita y una cruz a su hijo, y bueno, y al día siguiente salí a comprarla, y cuando yo estaba a punto de comprarla en un lugar, había muchas cadenitas, había unas que eran más chiquitas y más grandes, otras más grandes, voy a elegir una que era muy grande, y sentí en mi cabeza que el padre me dijo: esa no, lleva la más pequeña. Y bueno, es tan espontáneo eso para mí, tan vivido en mi corazón, que le hice caso y la guardé, le hice envolver en una especie de regalito y la guardé. Debe haber pasado unos 20, 30 días, iba yo en mi moto por el puente y miro un auto y lo veo al papá de mi amigo y cuando me asusto porque lo vi, miro de nuevo y no era, ¿no? Pero son señales y códigos que yo tengo internas de saber que es el momento de hablarlo a mi amigo. Pero este amigo que yo conocía, vivía en el barrio, lo conocía a su padre, porque yo lo conocía a su padre porque yo iba mucho a la televisión, como yo hice canciones, soy músico, y él era un periodista de ahí, me conocía, pero no tenía confianza con su hijo, y menos decirles estas cosas. Así que fui a su casa y lo busqué y bueno, no lo encontré y le dije a la madre si podía ir a él a mi casa, le dejé mi dirección para que hable conmigo. Ya he pasado hora y media y él fue a buscarme a mi casa y bueno, yo agarré, le expliqué lo que me sucedió, que ya tengo esto desde niño, traté de convencerlo como ocurre con todas estas verdades, ¿no? Y el detalle está de que bueno, me costó un poco, agarré la cadenita y la cruz, se la di y él se la quiere poner, la andaba un poco ajustada. Y bueno, él me decía de que le costaba mucho entender esto, de que estaba muy incómodo, por supuesto, y yo tratándolo de convencer. La cuestión que charlé un poco con él y se fue. Se fue y yo me quedé afligido porque le digo, va a pensar que estoy muy loco, pero no me interesaba mucho, pero iba a hacer lo que su papá me había pedido por la experiencia que tengo. Pasaron unos 20 minutos aproximadamente, vuelve él a mi casa a buscarme, y yo digo, ¿qué pasó que vuelve a buscarme? Se sentó, estaba llorando, y me confesó lo siguiente. Él siempre que tenía miedo en la vida, su papá le había regalado una cadenita y una cruz, y cuando tenía miedo él agarraba a esa cadenita y rezaba. El día que muere el padre que estaba en el velorio, él quiere rezar y se quiere agarrar la cadenita y la perdió. Y bueno, y eso me impactó mucho porque esa cadenita que el padre le vuelve a regalar a través mío,
él la vuelve a obtener, y llorando y con una sensación muy fuerte me contó eso y me dijo lo siguiente: anoche yo soñé con mi papá también y él me decía que me iba a ayudar en todo. Esta experiencia ha sido muy fuerte para mi vida y muchas experiencias he tenido con gente que supuestamente está muerta y bueno, tengo esa comunicación. Yo no elijo eso, sino de que ellos aparecen y se comunican conmigo, pero no es una elección personal que yo hago, ¿no? Así que eso me pasó, Johanna, alguna vez. Qué barbaridad. Pues bien interesante, Alfa, porque bueno, pues te conocemos por el asunto del contactismo con seres extraterrestres y bueno, pues ahora de repente nos hablas también de esta parte, de esta otra faceta de tu vida. Y bueno, pues de verdad que es bien interesante, Alfa. Sí, sí. Después, una vez, como tengo amigos que me conocen de las cosas que hago, las cosas de comunicarme con los guías superiores, de ayudar a las personas, una vez también cayó una amiga que este amigo la lleva y quería hablar conmigo y empezamos a hablar y yo lo vi al papá de ella también. Esta fue una experiencia muy fuerte, te voy a contar un poco, como para que entiendan lo que me sucedió y es muy fuerte para mí como persona, ¿no? Estábamos hablando y se burlaba del tema ovni, de que no es verdad, y una serie de cosas. En ese instante lo vi parado a su papá, me acuerdo perfectamente bien, con una camisa blanca, unos pantalones negros, y estábamos hablando y el padre empezó a hablarme y a pedirme por favor que hables yo y que le diga que él estaba ahí. Y yo no quería. Yo seguía hablando, jugando un poco con ella, jugando con esto de convencerla y no, hasta que el padre un poco más sentí que me obligó y le dije: mira, tu papá está acá, me dice que está acá, que quiere hablar con vos. Y ella se sorprendió. Yo me sorprendí más porque fue medio un poco más, me pidió por favor él y bueno, y decidí hacerlo. Y lo que te voy a contar es muy fuerte, pero viene al caso la experiencia, ¿no? Esta amiga me empieza a preguntar cosas, cómo era su papá, y yo hablo con el padre, y empezó a contar cosas íntimas de ella, para que ella entienda que él estaba ahí, que él necesitaba decirle algo, para que ella viva en paz. Y un ping-pong de preguntas y respuestas donde me iba preguntando porque dudaba y se reía, hasta que el padre me dijo que por favor le diga de que él le perdonaba un aborto que ella se había hecho, ¿no? Estaba embarazada y lo sacó. Okay. Fue algo muy fuerte para mi vida, o sea, yo decirle eso a ella, ¿no? Pero el padre me pidió por favor que yo le diga eso. No le quería decir, pero bueno, llegué a ese extremo de que le dije lo que sucedió. Ella se puso a llorar muy fuertemente, fue un shock muy fuerte, y sí era un secreto que ella tenía guardada y no le pudo decir a su papá y que estaba arrepentida. Y lo que quería decir el papá era de que ella le perdonaba a su hija, que vive en paz y que desde el aspecto de que él mira la verdad y las cosas, es mucho más sencilla y que tenga fe en Dios. Ese fue el mensaje verdadero, ¿no? Y pequeñas cosas así me han pasado muy fuertes que claro, ya no quiero por ahí decir y contar estas cosas, pues son fuertes. claro. Ya cuando y no es algo que yo lo elija, ¿no? Es algo muy espontáneo que me aparece, ¿no? Y yo creo que lo que me sucede a mí le aparece a muchas personas como algo natural, ¿no? Y lo interesante de toda esta experiencia física y real es qué tan muertos están los muertos. Esa es siempre la pregunta maravillosa. Claro. Y también esta medium que sale en la televisión que habla con los muertos y le dice cosas que te rompen la cabeza, ¿no? Pero estas cosas son las que me suceden a mí como contacto y como realidad, ¿no? En realidad yo siempre digo que el tener contacto y esto es una naturaleza del ser humano, ¿no? Solo que nos olvidamos de la naturaleza telepática que tenemos, de la naturaleza cósmica, y no es nada extraordinario. Pero bueno, tengo esto desde niño y es fuerte, ¿no? O sea, yo te lo cuento fácilmente, pero estar presente ahí es bastante fuerte y a la vez interesante.